Yo creo que en general hay conexiones entre la música y la política. Es decir, las opciones musicales que nosotros escogemos no son neutras. Digamos, las opciones musicales que nosotros escogemos son, eh, digamos, la música tiene connotación. Yo en alguna oportunidad hice una actividad con mis estudiantes de maestría en un módulo que yo dicto y nos fuimos a Cartagena porque la mayoría eran de Cartagena. Tenía un grupo de 12 personas, de las cuales 6 eran de Cartagena. Entonces decidimos hacer la clase el fin de semana allá. Y en la noche salimos a hacer etnografía del cuerpo. Etnografía del cuerpo en lugares de música. Y entonces lo que encontramos, por ejemplo, en común es cómo, por ejemplo, en los lugares donde se expresan la cultura patriarcal de manera más evidente es en los espacios de música vallenata, por ejemplo. Es decir, los hombres llegan con la mujer agarrada, esta es mi mujer agarrada aquí, o así, digamos, la postura corporal es de posesión y ella se siente bien, digamos, a ella le gusta un hombre que, porque es que el machismo no es solamente de los hombres, sino es cultural, ella busca a ese hombre que la lleva así y que la protege de esa manera. Mientras que, por ejemplo, en los sitios digamos que, y se sienta a su lado y nadie baila con ella, en fin. En los sitios de salsa la marcación es más en territorio, o sea, te estoy viendo acá, te sientas allá, pero inclusive se piden permiso para bailar, todo porque todas las cargas se dan. Y por ejemplo, ya en un concierto de rock, ajá, y tu pareja por ahí anda, o sea, es como digamos, hay como unas asociaciones. Entonces, de por sí, digamos que eh, la carga que hay alrededor, digamos, de esto es una carga bastante patriarcal. Y por supuesto que la gente que tiene ideologías más cercanas políticamente a esa forma de hombre, de familia, de todo eso, ¿verdad? Ustedes acabaron de ver por ahí a un señor Poncho que llevaba, ¿cómo se llamaba? En su camioneta, ¿cómo le llama a él? ¿No lo vieron? Que había un militar y entonces él se baja del carro, entonces él tiene un nombre y tal. Entonces, feliz de que iba con dos mujeres en su camioneta y tal. Entonces, digamos que digamos, esa concepción también, digamos, que cuando se tiene, eso también tiene implicaciones políticas. Entonces, yo creo que uno selecciona la música también de acuerdo con eso. Entonces, pero también, digamos que el vallenato ha sido muy afín a los poderes, digamos, a los poderes territoriales, digamos, que son poderes muy cercanos a la ganadería, muy cercanos a la agricultura, digamos, que es como un poco como toda la productividad regional, ¿verdad? Y en ese sentido han sido muy cercanos a los políticos. De hecho, los mismos políticos buscan, digamos, de alguna u otra manera, el reconocimiento porque obviamente son juglares reconocidos que tienen seguidores, que tienen su fanaticada y entonces los políticos buscan también ser nombrados. De hecho, el vallenato es uno de los géneros donde se ha pagado sistemáticamente para que los cantantes en sus canciones, cuando la graban, nombren personajes que generalmente terminan involucrados en elecciones y en este tipo de cosas. Entonces digamos que hay como una cantidad de entradas que tienen allí que permiten ir estableciendo ese tipo de conexiones. Ahora que usted nombra eso de los personajes que son nombrados en las canciones, se dice que en muchas de las campañas políticas utilizan parranda paisa. ¿A qué cree que se debe esto? Es decir, pero fíjate que eso depende de cada contexto, porque así como aquí utilizan parranda vallenata, hay partes donde llevan a Darío Gómez, hay partes donde llevan, es decir, dependiendo un poco, como la parranda vallenata se ve en el contexto caribe, porque obviamente ese es un espacio y es una manera, digamos, comunicativa de cercanía desde lo cultural, digámoslo así. Entonces, en todas las partes y todo el mundo, o sea, la gente de izquierda lleva un grupo de rock o lleva un grupo de, decir, no es solamente la derecha, sino que en general la música es apelada desde diferentes gente que hace conciertos, o sea, no solamente en el ámbito de la parranda vallenata. La parranda vallenata se da en el contexto del Caribe colombiano porque es una expresión muy popular del Caribe colombiano y es una expresión muy coloquial, territorial, digámoslo así, porque la parranda es algo que aparece como algo cotidiano, natural, a diferencia del concierto que se ve como más artificial.
la parranda se ve como más folclórica, digámoslo así. Y entonces obviamente genera una cercanía. Y lo otro es porque en las parrandas los artistas se desencajan, digamos, se sueltan, versean, hacen piquerías. Entonces eso también de alguna u otra mente facilita la narrativa que acompañe, por ejemplo, los mensajes de una campaña política, que acompañe el elogio al candidato. Entonces, digamos que tiene un formato que realmente posibilita esa entrada. Para usted, ¿de dónde nace ese nexo entre la política y, en este caso, el vallenato? Bueno, yo no estoy tan seguro, pero es que ese nexo es muy, muy, muy antiguo. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los primeros que se asociaba con era Alfonso López, el pollo. Entonces, el tema es que, digamos hay historias, digamos, de cómo el pollo, Alfonso López, y entre otras cosas, porque además no son solamente políticos del Caribe, de la costa, y no son solamente, digamos, los políticos del territorio del Cesar. Muchos políticos vienen, o sea, al Festival Vallenato, llegan al Festival Vallenato porque de alguna u otra manera hay digamos, se ha ido creando como esa mitología, si se quiere, ¿no? Esa idea de congraciarse, digamos, con los artistas, con los folcloristas, con todo eso. Y yo, digamos que si me preguntan lo que yo más recuerdo en la historia es ese nexo, digamos, con Alfonso López, que Alfonso López, digamos, era uno de los que, digamos, era muy visible en ese nexo, digamos, de la política con el vallenato. Acá en el Caribe. Yo, por ejemplo, creo que es que, digamos, una característica que tiene el vallenato es que es una música rural. Digamos, el vallenato es rural, digamos, esencialmente, cuando se quiere volver urbano se siente como raro, como extraño, o sea, porque ese yo te besé debajo de un arbolito donde salía la luna y bajaba el riachuelo, o sea, la narrativa del vallenato es una narrativa eminentemente rural. Y de hecho es esa concepción de que yo llego y sale el vampiro a buscar a la niña inocente en el parque. O sea, esa es como toda la narrativa del vallenato. Entonces, al ser una música rural, es una música, y la parranda es eso, una parranda es en el contexto, en el patio, por eso es que generan tanto problema cuando lo quieren hacer en la ciudad, en los apartamentos y eso, porque alteran la forma de vivir urbano. Entonces, yo creo que puede funcionar muy bien en los territorios rurales, digamos, para los públicos seguidores es decir, esto es como cuando ustedes piensan en una estrategia de comunicación, o sea, ustedes no le van a poner a la gente joven una música que no le llegue. Ese tipo, digamos, están hechos para un público al cual ese tipo de música le llega. Y también que tiene mucho que ver con todas las asociaciones, porque es que recuerden que dentro de los años 60, 70, toda la época marimbera, también hubo una asociación muy fuerte entre la gente del narcotráfico, no por algo perverso, sino como un poco como cuando tú miras esta película, ¿cómo se llama? La Guajira que acabaron de grabar hace poco, la de Ciro Guerra, que ganó, que fue muy, muy galardonada, hombre. Sobre todo esta relación entre la marimba, los guayú. eh, eh, digamos que el tema es que toda la gente que comienza a ascender con dinero del narcotráfico comienza a contratar a los grupos musicales. Y eso permea, por ejemplo, mucho todo el tema, en el Caribe, todo el tema de vallenatos, porque los contrataban, se los llevaban un fin de semana y se los llevaban otro fin de semana, y iba haciendo cierta asociación. Y terminaban saludándolo, y terminaba porque finalmente movían dinero y movían muchos contratos. Como pasaba, por ejemplo, con la relación entre el narcotráfico y los reinados de belleza, por ejemplo. Entonces, digamos, son asociaciones que se fueron generando por eso, y entonces la gente va estableciendo cierta asociación. Luego viene también, digamos, la asociación cuando se da la asociación narcotráfico, grupos paramilitares, por ejemplo, que también son unos poderes locales que se convierten en muy fuertes, y como han sido los que contrataban, se los llevaban para ese tipo de parrandas. Hay muchas narraciones en parrandas donde muchos artistas dicen que vivan los paracos, por ejemplo. Están y circulan, y ustedes no sé si las conocen,
pero si no las conocen, entren y las buscan y ahí están. Y son cantantes muy reconocidos del folclore vallenato. Que viva la tierra paramilitar. Que viva la tierra paramilitar, que viva no sé qué, o sea, y no hay muchas, digamos, como esas. Entonces, ¿por qué? Pero digamos que es porque hay digamos, se dio primero esa asociación narcotráfico, de hecho es que el narcotráfico en esa época ni siquiera se veía como algo negativo, digamos, la gente lo veía y se iba enriqueciendo y el que pudiera coger un poquito cogía. Entonces era algo, se naturalizaba. Entonces esas relaciones se naturalizaban. De pronto ya uno cuando toma distancia y comienza a cuestionar y todo el tema, pues pero métete tú al territorio, allá al monte, allá donde están las fincas y toda esa vaina, a preguntar a ver si esa relación es negativa. Es lo normal que sucede en cualquier pueblo del interior de uno de estos departamentos de la costa. Entonces, digamos que aparecen este tipo, digamos, de elementos y obviamente para muchas personas eso es algo natural. Y a ese tipo de públicos esos mensajes llegan, digamos, llegan mensajes. ¿Por qué? Porque yo voy a votar porque que diga Poncho, voy a votar porque también hay gente que también tiene ese tipo de cosas. Así como, por ejemplo, está la asociación entre el fútbol y la política, por ejemplo. Hay equipos en Colombia donde los refuerzan y traen a los mejores jugadores justo cuando hay una campaña electoral, porque el dueño del equipo es candidato. No quiero referirme a ningún territorio en particular sobre el cual ustedes estén de pie. En ningún territorio, ningún departamento, ninguna ciudad que ustedes estén pisando. Entonces, pero son asociaciones que se dan y que, es más, la gente no las ve como problemáticas, digamos, se naturalizan. De hecho, pues, es decir, pero piensa tú que yo sea un candidato y digo, voy a lanzarme y yo quiero llegar a un público que le gusta esto, entonces yo también lo hago, digamos, no se trata también de establecer como una actitud moralizante, sino más bien comprensiva de entender cómo se da esa relación y que a la larga podría ser problemática. Yo diría que podría ser más problemática para los artistas que para los políticos. Es decir, ¿en qué sentido? En que los políticos buscan todas las formas de comunicar posibles para llegar a la gente. Más bien podría ser problemático para un artista que digan, mira el tipo de asociaciones que tú estás haciendo con tu música. Uno quisiera ver una música y un arte mucho más independiente de ciertas relaciones de poder que pueden ser bastante complicadas. Como bien puede ser de pronto el caso de Poncho, que en un principio, si no estoy mal, apoyó a Duque y luego ahora recientemente con Petro. Es que esos manes borrachos también son un cuento, o sea, el tipo se le sale la cosa, está emocionado ahí, como que ahí estaba el hijo de Petro y le dijo, salúdate a tu papá y tal, y Petro puso el trino y después el man dijo, no, yo estaba borracho, eso, no le paren bola, yo sigo queriendo a Uribe. Es decir, eso, no se dieron cuenta, o sea, ya él digamos, se reconcilió nuevamente. Miren, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar el Caribe colombiano, toda esta zona, en todos los saludos que dan todos, porque es que no solamente es Poncho, muchos cantantes vallenatos todo el tiempo saludan a Uribe, por ejemplo, y uno dirá, pero ¿cómo este grupo vallenato? Porque uno diría, Alfonso López era un liberal que planteaba unas ideas de cambio y todo, pero con Uribe, bueno, para que vean. Eso que usted decía ahora de la relación de paramilitarismo, en algunos pueblos se puede ver en el caso de Tico Gómez, ¿no? Como la misma política y Ara Guajira lo defendía. Incluso hasta que Diana no llevó las cartas del asunto hasta Bogotá. Sí, es que esos son temas muy complejos porque en nuestros contextos, ¿qué pasa? Por ejemplo, estaba mirando, por ejemplo, un ladrón en el barrio, el man llega y hace un atraco, llega al barrio y le compra la nevera a la vecina. ¿Cómo esa plata se la haga a la vecina? La nevera. El otro le encarga no sé qué, el otro le... Yo conocí, por ejemplo, circunstancias aquí en Barranquilla de pelados de pandillas, pelados, que llegaban en el barrio, eran el chacho. O sea, siempre que hacía un quiebre, llegaba y le daba algo a alguna casa allí. Entonces, él tenía como la listica de los que estaban pendientes, que mi lavadora, que no sé qué tal cosa. Ese man llegaba al barrio y se calecía. Él entraba y a nadie sabía dónde estaba. Entonces, digamos que cuando tú te vas a un territorio como ese, bueno, la eterna parranda de Diomedes Díaz, cuando la gente decidió proteger a Diomedes, que estaba fugado. ¿No han leído esa crónica de cuando esa muchacha que mataron en una fiesta del man? Entonces, ahí lo cuenta Salcedo, lo cuenta muy, muy bacano en la historia del man, cómo protegen y cómo se lo llevan y lo cuidan y todo el tema. Entonces, digamos que en esos contextos, eso, digamos, se dan esos contextos, pero digamos, la cultura es algo que está en la base, que juega en ese sentido y que
Desafortunadamente la parranda se convirtió en muchos puntos de encuentro de ese tipo de poderes. Pero digamos, no es toda la parranda. Es decir, yo te digo, porque yo en los años 80, un tío mío tenía una caseta que se llama La Vallenata de Soledad y ellos iban a hacer casetas en, en los municipios del Magdalena, por decirte algo. Yo estuve en Pibijá y en todos esos municipios y en algunas oportunidades tuve la oportunidad de ir a parrandas después de que la gente salía. Y eso era maravilloso, digamos, la gente, el barrio, la gente, digamos también, es decir, porque uno tampoco puede terminar estigmatizando por el hecho de que ciertos grupos se apropien de cierta manera de ciertos procesos culturales, estigmatizar como si esa figura cultural o esa forma de expresión ya per se fuese o tuviese esas connotaciones negativas, sino que ha sido apropiada y ha sido manejada y algunos artistas reconocidos han permitido que se manosee y que la figura de la parranda tome esas connotaciones, pero es algo mucho más amplio que eso, ¿no? ¿Y cree que de pronto al ser un género para el pueblo, de pronto ese sea el motivo de que los políticos se aprovechen de que ahí están todos y puedan, digamos así, permear en ese grupo y poder manipular las cosas de cierta manera? Tú lo has dicho bien, son géneros populares y la política busca lo popular, es decir, la busca en cada contexto, o sea, ve y pregúntate en los conciertos de Darío Gómez y de toda esta gente de la música del despecho, a quienes saludan también, en sus públicos, Es decir, aquí nadie va a buscar a Darío Gómez porque aquí Darío Gómez no es un referente en el Caribe colombiano, ¿ves? Pero sí, pero hay un contexto donde sí es referente, a lo mejor allá no hacen la parranda porque la parranda no es lo que conecta con lo popular. Yo creo que tú has anotado una palabra muy importante porque los políticos en sus campañas que buscan conexiones con los escenarios comunicativos de lo popular.